Gracias, señor presidente. Para esta sesión se han presentado los siguientes documentos para la cuenta. Tenemos oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta urgencia simple para el despacho del proyecto que establece un nuevo Código Penal. También presenta urgencia simple para el despacho del proyecto que modifica el Código Penal para tipificar como delito la zoofilia, que se encuentra en la sesión de mañana. Proyecto iniciado en moción para tipificar los delitos de robo y receptación de medidores de agua potable. Proyecto iniciado en moción que modifica el reglamento de la Cámara de Diputados para reemplazar la denominación de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales por Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Bienestar Animal. Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Ahumada que modifica la Carta Fundamental con el objeto de aumentar los requisitos para ser elegido Presidente de la República. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental en materia de requisitos para obtener la nacionalidad chilena. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para proscribir la pena de muerte. Oficio de la Corporación a solicitud del diputado don Francisco Condurraga. Se remite a la Comisión de Defensa Nacional para su discusión, votación e informe en carácter de comisión técnica el proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental para proscribir la pena de muerte, inicialmente asignado a nuestra comisión. Hay un reemplazo para el día de hoy. La diputada doña Lorena Fríes reemplazará al diputado don Gonzalo Winter. Se comunica también por pareo entre la diputada doña Pamela Giles Moreno con doña Camila Flores Oporto para la sesión del día de hoy, martes 15 de abril. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirma la asistencia del señor ministro don Jaime Gajardo, acompañado de don Pedro Vega, asesor, de don Mox Loli, asesor, don José Francisco José Valenzuela, asesor, don Francisco Molina, asesor de la División Jurídica. Fiscalía Nacional confirma la asistencia del señor Fiscal Nacional, don Ángel Valencia, acompañado de la Directora Ejecutiva Nacional, doña Mónica Naranjo, de la Gerente de la División de Estudio, doña Ana María Morales, del profesional de la División de Estudio, don Gonzalo Droguet, de la Teniente Coronel, doña Sonia Flores, del periodista don Francisco Pincheira y del fotógrafo don Luis Bozo. Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, ANFUMIP, confirma la asistencia en forma presencial de su presidenta, doña Luz María Fernández. Y de la misma entidad, en forma telemática, estarán don Eric Ramírez, don José Miguel Cáceres y doña Carola Díaz, directores nacionales. Correo electrónico de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Fiscalía Centro, AFREMSEM, confirma la participación en forma telemática de la señora Macarena Pino, presidenta y asiste en nombre de las asociaciones de funcionarios y funcionarias de AFREMSEM y AFUNSUR respectivamente. Correo electrónico de la Asociación de Funcionarios Fiscalía Metropolitana Oriente, AFREMOR, por el cual se confirma la asistencia presencial de su presidente, don Claudio Carballo. Por su parte, la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Sur y Nacional confirma la asistencia del señor Cristian Vivallos, fiscal y tesorero de la misma organización. La Federación Nacional del Ministerio Público, FENAMIP, confirma la asistencia de su presidenta, doña Paulina Ruiz Tapia. Oficio del Servicio Médico Legal. Acompaña informe del primer trimestre del año 2025, partida 10, glosa 11, sobresamente y allá en dependencia, servicio u organismo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que se hará llegar a todas y todos los integrantes de la comisión. También oficio reservado dirigió el presidente de la comisión referido a glosa 22 sobre ascensos del personal. Servicio médico legal referido, oficio del servicio médico legal referido al segundo semestre también sobre la materia mesa interinstitucional de adopciones forzadas o irregulares en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que se hará llegar también a todas y todos los integrantes de la comisión. La señora Francisca Baeza, abogada de la Comisión Legislativa Fundación Derecho y Defensa Animal, solicita respetuosamente poner en tabla el proyecto 16.369-16, que modifica el reglamento de la Cámara de Diputados para crear una Comisión Permanente de Protección y Bienestar Animal. Correo electrónico a la señora Natalia Césped Flores, presidenta de la Asociación de Profesionales, Técnicos y Funcionarios de la Fiscalía Regional Sur, por la cual solicita exponer respecto al plan de fortalecimiento del Ministerio Público. Finalmente, tenemos una comunicación de la diputada señora Ahumada solicitando priorizar el boletín 16.673-07, que modifica la Carta Fundamental en materia de prerrogativas a que tienen derecho las personas que han desempeñado el cargo de presidente de la República. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Hay que tomar acuerdos. El de la diputada Ahumada. Tenemos una... Sí, sobre la cuenta, le voy a ofrecer la palabra a la diputada Ahumada
quien ha hecho solicitud y a ver si tomamos el acuerdo. Le ofrezco la palabra, diputada. Muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar, ¿cierto?, al ministro, también al fiscal nacional y a todos los presentes en esta sala. Efectivamente, he solicitado tengan a bien como comisión poner en tabla y en discusión este proyecto que lo que busca, pensando en el recurso de todos los chilenos y como en esta oportunidad, como ejemplo puedo poner al presidente Boric, pensando en los recursos que se pueden destinar para la subvención y la mantención del futuro de un expresidente. Por lo cual creo que es importante analizar ese punto. Creo que esta comisión podría, ¿cierto?, colocarlo en análisis. También hago un llamado desde aquí al propio presidente, quien quizás pudiera dar una señal y apoyar esta moción. Creo que es importante, es el boletín 16.67307 y está en esta comisión, presidente. Ya. Sí, para conocimiento de la comisión, efectivamente este tema se abordó la sesión pasada para poner en discusión los temas referidos a la dieta de los expresidentes, cuándo debiera comenzar a operar o aplicar la dieta de los expresidentes. Algunos señalan una vez que se jubilan. Hay varias mociones. Yo lo primero que pediría a nuestra secretaría que pudiera hacer la recopilación de todas las mociones que se han presentado por parte de parlamentarios, para poder tenerlo en vista y ahí vamos a tomar un acuerdo para poder exponerlo en discusión. Perfecto, presidente. ¿Sí? ¿Se le parece? Ya tenemos avanzado eso, lo vamos a hacer llegar por correo electrónico a todos los integrantes para que lo puedan... Y luego de eso tomamos ver los un acuerdo proyectos. respecto en qué momento se pone en tabla. ¿Ya? Gracias, diputada Ahumada. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Bien, quiero también comunicarle a la comisión que mañana vamos a discutir los temas, y a propósito está la diputada Ahumada, los temas relacionados con la protección animal. Hay un proyecto de zoofilia que tiene urgencia del gobierno, del Ejecutivo, y está hace bastante tiempo en nuestra comisión. Se aprobó en sala, ¿sí? Se aprobó en sala, vino con indicaciones, y el Ejecutivo se comprometió a presentar una redacción armónica para la comisión de mañana. Yo espero que así sea. Y podamos resolver rápidamente el tema de zoofilia. Así que también si le podemos solicitar al Ministerio del Interior que venga mañana con la propuesta realizada, redactada. Eso es lo que a mí me planteó la ministra también, pero la subsecretaria, perdón. Y también hay un proyecto de registro de maltratadores animales, creo. Y ese proyecto vendría mañana también y lo trae el gobierno también, así que para que ustedes también puedan informar. Hay varios diputados de esta comisión, pero hay muchos otros que no son parte de esta comisión, que son de la bancada de protección animal. ¿Ya? Mañana viene la ministra Express y Ya. viene con Es la ministra. Es la ministra. Sí, sí, no, me dice el señor secretario que mañana viene la ministra con las indicaciones propuestas. Macarena Lobos. Bien, iniciamos entonces el orden del día. ¿Sí? Diputado Ilavaca. Sí, presidente, antes de entrar a la orden del día, la semana pasada quedó pendiente la nominación de la subcomisión de reglamento de la Cámara. No, como me tocó presidir la semana pasada, no quise tomar la decisión, toda vez que considero que esa decisión la debería tomar usted como presidente. Gracias, presidente. Muy bien, gracias diputado Ilavaca y gracias por apoyarnos también en la suplencia, en la presidencia, la sesión pasada. No estaba en la comisión mixta la semana pasada. Tenemos que designar a 4 integrantes de la comisión, más el presidente, según lo que me ha informado el señor secretario de la Cámara, para esta subcomisión para resolver modificaciones al reglamento. ¿Cómo resolvemos, señor secretario? Sí, el secretario general, lo encontré hace poquito, me recordó el tema de constituir esta subcomisión de reglamento con el propósito de ver algunos temas relativos que están regulados por reglamento y que habría que perfeccionar. Hay algunos temas que han ido surgiendo, como por ejemplo la cada vez más frecuentes ocurrencia de que los proyectos van cambiando de comisión, por ejemplo, que está causando algunos problemas porque... Que no se respeta el criterio de la Secretaría. Sí, porque en definitiva hay un tema que hay que tener en consideración, es que las comisiones técnicas
definen su competencia por las materias que conocen, ¿cierto? O sea, por eso es que se ha creado la comisión tenemos la comisión creada por ley de Hacienda, tenemos esta de Constitución, Justicia, Reglamento, la de Vivienda. O sea, me refiero a que Sí. todas tienen un ámbito de competencia, pero cuando sucede esto en la sala, a veces el proyecto va a parar en una comisión que no tiene nada que ver con el Así es. tema. Entonces, eso es el tema, uno de los temas que hay que regular, probablemente surjan otros. Hay otros más, sí. Mm. ¿Cómo resolvemos la integración? Yo, presidente, ¿Dos y creo dos? que ¿Dos de izquierda, dos de derecha? eh, Y el también, presidente, que es de centro. claro, puede ser. Pues me parece una buena opción esa. Yo estoy presidente. aquí. Me parece una buena opción. Buena opción. Entonces, le pedimos a los integrantes de las distintas bancadas que podamos proponer, no sé si hay interés inmediatamente de Si resolverlo. quieren verlo, o si quieren verlo y mañana traer una propuesta. ¿Les parece que tomemos la decisión? Ya. Ya, perfecto. Ya, De perfecto. aquí a mañana, ¿ya? Ya. Tratemos de resolver mañana. Bien, vamos a continuar entonces con la tramitación en general en esta sesión 246 para continuar con la tramitación en general del proyecto de ley en segundo trámite constitucional iniciado en mensaje que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público, boletín 16.374-07 con urgencia suma. Saludamos para este efecto al señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Cajardo, también a todo su equipo que lo acompaña, también al señor fiscal nacional del Ministerio Público, don Ángel Valencia, le damos la más cordial bienvenida, y también a su equipo, que ha estado también exponiendo ya la posición de la Fiscalía en la comisión anterior. ¿Quién más nos acompaña? Federación Nacional del Ministerio Público, Asociación de Funcionarios de la Fiscalía. Estos están como oyentes, ¿no? Sí, los expositores, señor presidente, están Con ticket. que son 5 los expositores que tenemos y representan a esas entidades. Bien. Entonces vamos a, con la presencia del señor ministro y del señor fiscal, vamos a ofrecer la palabra entonces a quienes están acompañándonos como expositores. La presidenta de la Federación. Vamos a ¿cuántos son? 5, ¿no? 5. Definamos un tiempo. Se dieron 8 minutos. ¿Cuánto? 8 minutos. Bien, le ofrezco la palabra entonces a doña Paulina Ruiz Tapia, presidenta de la Federación Nacional del Ministerio Público, FENAMIP. Ahí viene de Paulina. Bien, la invitamos, si le parece, a la comisión. Luego le voy a ofrecer la palabra a don Cristian Villavos, fiscal y tesorero de AFREMSUR, Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Sur y Nacional. ¿Está con nosotros presencialmente también? Sí, por supuesto, lo invitamos. También tenemos invitado a doña Luz María Fernández Saldías, de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público. También le invitamos, si está de manera presencial, que nos acompañe. Y luego tenemos a doña Macarena Pino, presidenta del director nacional de AFREMSEN, que en forma telemática de la Asociación Nacional del Funcionario de la Fiscalía Centro. Y también don Claudio Carballo está de manera presencial. Bueno, sí, también lo invitamos, por favor. Bien, nosotros no tenemos acuerdo para votar este proyecto en general. No, presidente. Salvo que la Y comisión lo si la comisión le parece, podríamos votar este proyecto al final en general, si le parece. Presidente, ¿Sí? presidente, que escucháramos la exposición y después de la Bien. exposición se decidiera. Bien. Bien, entonces comenzamos con doña Paulina Ruiz Tapia, presidenta de la Federación Nacional del Ministerio Público, hasta por 8 minutos. Abajo del micrófono, la base del micrófono. Lo blanco abajo del micrófono. Ese. Está. Ya. Buenas tardes, presidente. Por su intermedio, saludo a todos los presentes a esta sesión. Bueno, yo soy presidenta de la Federación Nacional del Ministerio Público, represento la Fiscalía Oriente, Fiscalía Occidente, Atacama y Fiscalía Sur. Yo entregué una exposición a la Secretaría que entiendo que se la van a hacer llegar con mayores detalles, pero como dirigente de la institución me concierne hoy señalarle que este proyecto es urgente para nosotros, para los funcionarios, porque evidentemente hay una sobrecarga laboral importante dentro de la institución,
y que se ha incrementado con la instalación en nuestro país del crimen organizado. No solo en el tema penal, también en el apoyo a las víctimas y testigos. Nuestra institución está llamada a grandes desafíos que con los recursos deficientes que tenemos hoy no podemos cumplir plenamente, pese al esfuerzo de los funcionarios de nuestra institución. Nosotros tenemos obviamente ahí en la presentación, no sé si la tienen a la mano, ya, algunas funciones de las que desarrollamos los funcionarios, para que ustedes vean que el rol de los funcionarios es relevante dentro de la Fiscalía y relevante también en la tramitación de las causas, que es un tema fundamental en una causa penal, ¿cierto? Contactos con los tribunales, contactos con las policías. En el Senado también hicimos exposición de las problemáticas que tenemos, que son varias, porque se han promulgado diversas leyes que han venido a incrementar nuestra carga laboral. En este minuto nuestra institución tiene un índice de 3,9%, perdón, 3,9 fiscales por cada 100.000 habitantes. Y ese déficit, porque es un déficit si lo comparamos con otros países, también se refleja en el número de funcionarios. Es muy importante para nosotros que este proyecto salga adelante y que se promulgue a la brevedad. Hace mucho tiempo que nosotros estamos trabajando en este proyecto y efectivamente, fines del 2023, necesitamos recursos humanos, no solo por el aumento de los delitos, sino por las lesiones psicológicas que sufren también las víctimas de estos delitos. Cada vez hay más violencia en los delitos. Uno conversa con los funcionarios, especialmente en los turnos de flagrancia, que trabajan 24 horas los 7 días de la semana, atendiendo las denuncias ciudadanas. La violencia es un factor relevante en el aumento de los delitos. Tenemos que tomar medidas contra esta situación. Por eso que hoy les pido que por favor apoyen este proyecto por la ciudadanía. La sensación de inseguridad en la ciudadanía es muy importante. Hay que acusar recibo de aquello. Yo no sé si voy a tener el tiempo para especificar profundamente en esta situación, pero hay un tema humano muy relevante, sobre todo con la población que está más desprotegida, que no tiene tantos recursos. Evidentemente, muchas veces la Fiscalía es lo único que tiene. Y nosotros no podemos prestar un servicio como nos gustaría dar en las condiciones en que estamos. Bueno, hay muchas situaciones más que están descritas en la propia presentación, que ojalá puedan leerla. Es una situación descriptiva, pero nosotros lo que apuntamos es a mejorar esta situación, porque de verdad nos importan nuestros usuarios. No queremos, ¿cierto?, ver el sufrimiento de los chilenos y chilenas en torno a este cáncer que se llama delincuencia y que ahora está, ¿cierto?, contaminada por el crimen organizado. Esperamos, por eso, que ustedes nos apoyen y podamos sacar este proyecto adelante. Claro, no es todo lo perfecto que nos gustaría que fuera, porque también tenemos claro que hay una situación de limitación de recursos. Por eso también nos importa que se instale una mesa con el Ministerio de Justicia para poder trabajar con los temas que no están en el proyecto. Especialmente incentivo al retiro, que es un tema que nosotros estamos muy perjudicados a nivel global entre los servicios públicos, y asimismo ver otras situaciones de carreras funcionarias y otras situaciones que obviamente son de todo el interés de los trabajadores del Ministerio Público. Este proyecto positivamente incluye un elemento que mis afiliados me han pedido que destaque, que es la asignación profesional. Nosotros, a diferencia de otros servicios públicos del Poder Judicial, no recibimos la asignación profesional en todos los estamentos. Y eso obviamente ha generado un perjuicio grande entre los trabajadores que se ven desmotivados, porque evidentemente la gente ha estudiado con esfuerzo, aporta con su preparación al desarrollo de su cargo dentro de la institución, pero no tiene la asignación profesional. Ese es otro tema que también, no sé si ustedes saben que históricamente el Ministerio Público no la tiene para ciertos estamentos, lo cual es una situación, un error garrafal que se cometió en la redacción de la ley orgánica y que en esta oportunidad estamos tratando de corregir.
Por mi parte, eso, por favor, les pido que tomen conciencia que esto es solucionar, paliar la nueva delincuencia que estamos viviendo en Chile y atender mejor a las víctimas y testigos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Paulina Ruiz Tapia, presidenta de la Federación Nacional del Ministerio Público. Yo entiendo que hoy día estamos recibiendo a todas las organizaciones de funcionarios del Ministerio Público, ¿no? ¿O hay más de las 5 que están acá? ¿Hay más? Ya. Pero bueno, todas han sido invitadas, ¿ah? Me imagino que ustedes representan hoy día a toda la totalidad de los funcionarios del país. Bien, le voy a ofrecer la palabra a don Cristian Vivallos Aste, fiscal y tesorero de AFREMSUR, Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Sur y Nacional. Muy amable señor presidente, honorables diputados de la República, señor fiscal nacional, autoridades del Ministerio Público y demás, dirigentes de las distintas asociaciones. Como bien dijo el señor presidente, voy a hacer una aclaración para no entrar en detalle. Soy abogado asistente y fiscal subrogante cuando me corresponde. Dejarlo claro hecho para que no quede en el acta como corresponde. Nosotros los funcionarios representamos el 82% de la planta de la institución, que corresponden a profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares. En los profesionales están los abogados asistentes, profesionales de unidad de víctimas y testigos y demás. Para nosotros el proyecto es muy importante y se agradece al gobierno que se haya dado suma urgencia. Porque como bien dijo doña Paulina, acá presente, nosotros hemos absorbido la gran cantidad de nuevas leyes que se han dictado en los últimos años, con la misma dotación. Y eso ha traído un percance, porque obviamente, lamentablemente, no damos el abasto que quisiéramos para poder suplir todas las necesidades que la ciudadanía requiere. Es un hecho real. Lamentablemente, en los últimos años hemos visto un aumento de hechos delictuales de gran gravedad y tenemos la misma dotación. Por eso nos parece urgente ampliar la planta institucional, como hemos dicho, porque obviamente el aumento de personal permitirá elevar la calidad de la atención a las víctimas y testigos y mejorar la eficacia de la tramitación de las causas y mejorar la persecución penal. Aquí eso es lo más importante, mejorar la persecución penal. Con la dotación que tenemos al día de hoy, lamentablemente no damos abasto. Obviamente, por eso mismo, nos parece adecuado y agradecemos el proyecto. Nos encantaría que hubiera tenido todas las mejoras que nosotros hemos solicitado, de las cuales obviamente en la minuta que le acabamos de dejar están especificadas, me gustaría que las pudieran ver, porque el proyecto no se hace cargo de algunas cosas que son históricas, demandas históricas que hemos planteado, como en el caso, voy a plantear, de desarrollar una propuesta de incentivo al retiro, al igual que tiene el Poder Judicial, para todos los funcionarios y fiscales y funcionarios del Ministerio Público. Recordemos a los honorables diputados que antes de que existiera el Ministerio Público, las investigaciones eran hechas en total por el Poder Judicial. O sea, nosotros somos, de alguna forma, el primo lejano o primo hermano del Poder Judicial y no tenemos los mismos beneficios. Y eso es muy importante tenerlo claro. Al día de hoy no tenemos incentivo de retiro en los mismos términos para los fiscales y funcionarios como lo tiene el Poder Judicial. Y eso también es importante. Agradecemos de antemano el hecho que se implementa la asignación profesional para todos los funcionarios que en este momento no lo tienen. Pero también tenemos otro problema. Hay un estamento que al día de hoy, y lo planteamos, queda en desmérito y está siendo perjudicado, que es el estamento de los abogados asistentes. Al día de hoy es el único estamento que tiene coartada su posibilidad de ascenso y está encasillado en 4 grados. Los demás estamentos profesionales del Ministerio Público todos pueden ascender, menos el estamento de los abogados asistentes. ¿Y por qué es importante plantear esto? Porque resulta que antes, la primera reforma del año 2015, esa discriminación no existía. Eso fue una modificación que se agregó el año 2015 en el inciso segundo del artículo 72, donde los profesionales, dice textual el artículo, pueden ascender, van de carrera de grado 11 a grado 6, pero los abogados asistentes quedan encasillados en grado 11 a grado 8. ¿Por qué razón? Porque así se determinó en su momento. ¿Cuál es el problema que trae esto? Que lamentablemente
Va a llegar un momento en que vamos a tener distintos profesionales que van a seguir ascendiendo y los abogados asistentes no van a poder. ¿Y por qué se plantea esto? Porque la reforma contempla 205 fiscales y la planta de abogados asistentes son de 560. Como es concurso público, distinguidos honorables diputados, ni siquiera la mitad de los abogados asistentes que cumplen los requisitos van a poder ascender. Y van a quedar encasillados. Y aquí viene el problema. Son personas preparadas, con magíster, más del 80%, inclusive doctorados, que obviamente, al ver mermada su posibilidad de ascenso, van a buscar otras posibilidades. Y se pueden ir. Y vamos a perder gente calificada. Reiteramos, agradecemos. El proyecto es muy bueno. ¿Por qué planteo esto? Porque hay un compromiso de implementar una mesa de trabajo para tratar este tema con la Fiscalía Nacional, el Ministerio de Justicia y las asociaciones, donde va a plantear el tema de los abogados asistentes, de la asignación, del incentivo del retiro, de la carrera funcionaria y sobre todo una carrera funcionaria que tampoco está. Y entonces, por eso solicitamos que se reitere a las autoridades de gobierno para que esa mesa de trabajo se implemente, para que esas cosas que quedaron afuera del proyecto se puedan trabajar y se puedan implementar. Muchas gracias, honorables diputados. Muy bien, don Cristian Vivallos, de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Sur y Nacional, AFREM Sur. Bien, le ofrecemos la palabra a doña Luz María Fernández Saldías, de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público. Bienvenida. Muchas gracias. Saludo a todos los honorables integrantes de esta comisión. Soy abogada asesora de la Fiscalía Nacional y vicepresidenta de la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público. Para no repetirme con las ideas que ya han expresado y en las que estamos todos de acuerdo en realidad desde las asociaciones, evidentemente tengo que resaltar la importancia, la relevancia de este proyecto que aumenta la dotación de funcionarios y fiscales y que nos va a permitir hacer frente de mejor manera a un complejo escenario en la criminalidad en nuestro país y dar la atención que la población se merece, ¿no? Y que hasta el momento hemos sido capaces de hacerlo, pero a costa de la vida personal y muchas veces de la salud de nuestros funcionarios y fiscales. De manera que apoyamos e instamos a la pronta concreción de este proyecto de ley y del fortalecimiento a través del aumento de la planta y de la misma manera valorar la asignación profesional, que es una aspiración histórica y también viene a hacer justicia a nuestros auxiliares administrativos que no gozaban de esta asignación teniendo los títulos y la preparación, considerando además que muchos de ellos realizan actividades especializadas de apoyo en la persecución penal y de atención a víctimas, es decir, realizan un trabajo realmente muy importante para la Fiscalía y que dice relación con el corazón de la misión de nuestra institución. Ahora bien, dicho eso, hay algunos aspectos que son aspiraciones históricas de los funcionarios y que creemos que esta es la oportunidad también para relevarlas a su atención de manera que puedan ser consideradas. Una de ellas es la regulación de las relaciones laborales de parte en el Ministerio Público, digamos, de los funcionarios específicamente, ya que funcionarios y fiscales son estamentos diferenciados de los funcionarios con la institución. ¿Por qué? Porque estas relaciones están estatutarias, digamos, están reguladas a través de la Ley Orgánica Constitucional, que tiene muy poquitas disposiciones. Muchas de las disposiciones que regulan estas relaciones en la administración pública no se aplican al Ministerio Público y luego se regula por reglamentos que dicta el fiscal nacional, ¿no? Sin embargo, no tenemos como funcionario un órgano al cual acudir que pueda orientar con lineamientos generales, digamos, la correcta aplicación de las normas laborales o que regulan estos estatutos y los derechos de los funcionarios, de manera que los funcionarios, cuando no estamos de acuerdo con la institución o cuando consideramos que hay normas que no están bien aplicadas o que vulneran los derechos, nos vemos enfrentados a una cierta desprotección, ya que no existe, la Contraloría es incompetente y no existe una inspección del trabajo que cumpla esta función más bien preventiva con carácter general, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que los funcionarios quedan demandando ante los tribunales o a través de un recurso de protección o a través de una demanda laboral a su propio empleador con una relación laboral vigente. Lo que evidentemente es
es una desprotección para los funcionarios. Creemos que eso es algo que podría revisarse, mejorando mucho y evitando la conflictividad y por lo tanto mejorando las relaciones al interior del Ministerio Público. Debemos también decir que un punto muy importante para los funcionarios es que se subsane la situación de discriminación y de cierto abuso con los abogados asistentes, ¿no? Como bien lo ha dicho acá el colega Vivallo, que en carne propia, digamos, lo vive. Los abogados asistentes han venido asumiendo roles día a día, todos los días de fiscales, ¿no? Además de su propia labor, que es la de apoyar las investigaciones, van a audiencias, van a los alegatos, en fin, y no tienen la carrera funcionaria igualitaria con el resto de los profesionales del Ministerio Público, que como explicó el señor Vivallo, va desde el grado 11 al grado 6, sin embargo los abogados asistentes que soportan una carga muy importante de las investigaciones y de la labor del Ministerio Público en cuanto a persecución penal, no la tienen. Y esto bajo una premisa de que en realidad los abogados asistentes deberían poder ascender a fiscales. Sin embargo, lo que sucede es que la rotación de los fiscales es muy escasa, de manera que estos abogados asistentes, a pesar de la carga de trabajo, de la responsabilidad similar a los fiscales, no pueden ascender y de manera, digamos, igualitaria con el resto de los profesionales, abogados asesores, arquitectos, ingenieros del Ministerio Público. De manera que consideramos que debería esto subsanarse haciendo que puedan ascender hasta el grado 6. ¿No? Esto no conllevaría tampoco una mayor carga presupuestaria, puesto que los fondos están dispuestos para los profesionales y ellos entrarían entonces en esos ascensos junto con el resto de los profesionales. De la misma manera, consideramos que debe revisarse la facultad de delegación que existe en la Ley Orgánica Constitucional y que se estableció en el 2015, que establece que los abogados asistentes pueden cumplir, digamos, el Ministerio Público puede desarrollar sus funciones a través de los abogados asistentes, por lo menos en los tribunales de garantía, lo que implica una gran cantidad de actividad, formalizaciones, audiencias de cautelares, juicios abreviados, simplificados, en fin, a través de una delegación que la ley dice que es expresa y específica. Y esa, en su momento, las asociaciones hicimos notar que esto podía prestarse para abuso. Y así fue, porque las delegaciones no son expresas y específicas para casos puntuales, sino que son generales y, en definitiva, los abogados asistentes cumplen todas las funciones de un fiscal ante los tribunales de garantía y en otras funciones, sobrecargándolos de trabajo porque deben hacer su trabajo además, digamos, el propio abogado asistente. Y esto se ha prestado para una situación de mucha sobrecarga, de bastante abuso con los abogados asistentes que consideramos que debe regularse. Otro tema, y con esto son dos temas más, termino, pero nos parecen súper importantes que podrían mejorar el proyecto de ley, es que nuestra asociación considera que es necesario terminar con la silla musical no solo de los fiscales regionales, sino también de los directivos. Lo que sucede aquí es que los directivos son de exclusiva confianza y en general sucede que son los mismos directivos que van cambiando de cargo de región en región, permaneciendo por muchos años en estos cargos directivos. Y consideramos que debiera al menos asegurarse, a pesar de ser de exclusiva confianza, y esto hemos venido diciéndolo con mucha fuerza, que debe obedecer a un perfil de cargo que asegure que tengan las competencias para que sean los directivos de esa unidad o jefatura específica. Y eso en este momento no sucede, con la consecuencia que aquello implica, ¿no? Que son personas que no cumplen el perfil de cargo mínimo para ser directivo y que además se perpetúan en la institución sin que haya un proceso de selección que vele por este perfil de cargo y que además impide un poco la renovación de los directivos, que son quienes delimitan y delinean y dirigen, ¿no?, la institución hacia aquellos fines que ha determinado el fiscal nacional. De la misma manera, ANFUMIP rechaza el artículo 30 de la ley 19.640 que se está proponiendo, en que permite al fiscal adjunto titular volver a asumir el cargo una vez que concluye su periodo de fiscal regional en una región distinta a aquella que ejerció como fiscal. La verdad que consideramos que
Seguramente hay una larga experiencia allí, pero ser fiscal regional debería implicar el término de la carrera, puesto que volver a la institución con la cantidad de redes y de influencia distorsiona un poco el sistema, y consideramos que además es inconstitucional, porque la Constitución establece en el artículo 88, que los fiscales deben ser designados previo concurso público sin ninguna excepción. Y aquí no habría tal concurso público, por una vez que termina de ser, digamos que asume el cargo de fiscal regional, ese cargo queda vacante, se ha renunciado y luego aquí se está planteando que volvería sin un concurso público. Y por último, y aquí con esto termino, hay otros temas muy importantes para los funcionarios que es necesario abordar. Probablemente por ser materias complejas técnicamente o que requieran más presupuesto, serían más propias de una mesa, ministro de Justicia. Lo miro a usted esperando que esa mesa de la que conversamos se pudiera concretar y que nos permitiera abordar temas muy relevantes para el adecuado funcionamiento, para la protección de la carrera funcionaria, para la renovación de los funcionarios en el Ministerio Público, como es el incentivo al retiro para los funcionarios del Ministerio Público en condiciones similares al Poder Judicial y también para los fiscales, y el perfeccionamiento del sistema de ascenso y otros que son técnicos que requerirían presupuesto y que probablemente retrasarían este proyecto de ley, cuestión que no queremos que pueda aprobarse prontamente, pero que serían propias y muy adecuado poderlas abordar en una mesa técnica. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Luz María Fernández, de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, ANFUMIP. Entiendo que están también de manera telemática y que la acompañan en su presentación don Eric Ramírez Varas, don José Miguel Cáceres y la señora Carola Díaz Martínez, que me imagino son integrantes de la asociación. Los saludamos también, están en forma telemática. Saludamos y le ofrecemos la palabra a don Claudio Carballo Román, presidente de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Oriente, AFREMOR. Por su intermedio, señor presidente, buenas tardes, diputados y diputadas, señor fiscal nacional y señor ministro de Justicia y Derechos Humanos. Mi nombre es Claudio Carballo, yo soy abogado asesor de la Fiscalía Oriente, ex fiscal adjunto y además presidente de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Oriente, que tiene más de 600 afiliados a nivel país. Yo creo que los compañeros y compañeras que han expuesto han señalado las temáticas fundamentales que nosotros estamos abogando que se aprueben, pero también consideramos importante la referencia de este proyecto de ley a la Academia del Ministerio Público, que es el aspecto formativo que requiere el Ministerio Público, y también a la división de probidad e integridad del Ministerio Público, dado los problemas que hemos tenido en este último tiempo a raíz de los casos complejos. También es importante señalar que la ampliación de la dotación no solo tiene que ver con el aumento de casos, la complejidad de los casos, pero también hay fenómenos que ustedes debieran saber, que es, por ejemplo, la entrevista videograbada en materia de delitos sexuales contra menores y adolescentes. Esa instancia a nosotros como institución nos ha demandado una cantidad de recursos humanos y profesionales importantes, distrayendo también a veces recursos profesionales respecto de otras investigaciones que tienen igual o mayor importancia y que significan también un peso específico con la baja de la dotación. También es importante para nosotros la equiparación de los abogados asistentes respecto a los profesionales. El problema que surgió durante la tramitación del Plan de Fortalecimiento 1 en el año 2015 fue que algunas integrantes de la propia institución no quisieron que los abogados asistentes tuviesen el mismo grado que los fiscales, ¿ya? Hoy día los fiscales llegan hasta el grado 5, los profesionales llegan hasta el grado 6, los únicos profesionales que no llegan hasta el grado 7 y 6 son los abogados asistentes. Pareciera o es de justicia básica que los profesionales, que además los abogados asistentes cumplen una doble función, por una parte abogados asistentes y también fiscales, puedan acceder a esos grados que otros profesionales de distintas áreas sí pueden llegar por antigüedad y por mérito propio durante el proceso de ascenso. Y como bien dijo la colega, no significaría una irrogación de mayor cantidad de recursos.
coincidimos con la Fiscalía Nacional en que la primera parte de la progresión de la ampliación de la dotación sea mayor en relación a la cantidad de funcionarios, funcionarias y fiscales que van a llegar a la institución, porque la necesidad es urgente. No tenemos otro afán que consolidar ese pensamiento. Y también coincidimos con la FUMIP en relación a que rechazamos la modificación del artículo 30 porque consideramos que se están alterando las reglas para los fiscales regionales que actualmente ejercen y que hayan sido fiscales adjuntos, las normas básicas de designación de un fiscal, que son parecidas a las normas de designación de un juez, no en cuanto a la especificidad, pero sí en cuanto al carácter público para acceder, de los concursos para acceder a dichas materias. Nos parece importante el establecimiento de la asignación profesional para los estamentos administrativos y auxiliares que quedó pendiente en la tramitación del proyecto de ley anterior, y también pedirle al señor Ministro de Justicia que prontamente se pueda instalar esta mesa técnica con los temas ya referidos por ANFUMIP en relación a el proceso de ascenso, a la contratación, también los sistemas de contratación respecto a la nueva dotación, ¿ya? Porque hay dos fórmulas, el concurso público y también los concursos internos, de manera de poder ir renovando la planta interna. Apoyamos este proyecto porque es la única manera de dar solución a un problema que venimos arrastrando ya también del 2015, cuando la dotación que se requería era mayor que la que se pidió en ese momento. Así que esa es nuestra posición. Muchas gracias. Muchas gracias, don Claudio Carballo Román, presidente de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Oriente, AFREMOR. También, bueno, tengo dos solicitudes más de asociaciones de funcionarios, pero vía telemática. Ya a todos los presenciales ya les ofrecimos la palabra. Doña Macarena Pino, presidenta y directora o presidenta del directorio de Ser Nacional AFRENSEM. Asiste en nombre de las asociaciones de funcionarios y funcionarias de AFRENSEM y AFUNSUR, respectivamente. Le ofrecemos la palabra. Harta sigla. Sí, por su intermedio, presidente, agradecer la invitación. Buenas tardes a todas y todos los presentes y a las autoridades. ¿Se escucha bien? Se escucha muy bien. Perfecto. Señalar que como AFUNSUR y como AFRENSEM, ambas asociaciones, tanto de la Fiscalía Centro Norte como de la Fiscalía Sur, concordamos con todos los antecesores dirigentes respecto a los elementos que no se consideraron en el plan de fortalecimiento y que para las asociaciones de funcionarios era muy importante, lo que tiene que ver con el incentivo al retiro, la limitación de la carrera funcionaria de los abogados asistentes de fiscales, y también concordamos con nuestros antecesores de que se constituya con suma urgencia la mesa de trabajo ofrecida por el ministro anterior, el señor Cordero, y señalarle ahora al actual ministro de Justicia que estamos expectantes de que se nos convoque, porque hay muchos temas que quedaron fuera, hay muchos importantes, y sobre todo, por ejemplo, uno que tiene que ver con la modificación del sistema de nombramiento de fiscales regionales y fiscales nacionales. Dado los últimos sucesos de todos conocidos, hoy más que nunca se hace necesario replantear la forma de elección de las máximas autoridades del Ministerio Público, como son la elección de los fiscales regionales y del fiscal nacional. La fórmula diseñada en su principio de la reforma pudo tener sentido hace 25 años atrás, ya que se trataba de una institución recién creada, pero creemos que esto debe dar un paso adelante, eliminando los procesos de nombramiento de las autoridades del Ministerio Público, del Poder Judicial y del Senado, y desarrollar o incorporar un sistema más eficiente, reglado, moderno y transparente, que elimine el tráfico de influencias del actual sistema y que no atente contra el principio de autonomía del Ministerio Público. En puntual esta modificación quedó fuera porque se nos señaló que esto no era una reestructuración del Ministerio Público, sino que era un plan de fortalecimiento. Y ahí también va el punto importante y que nos preocupa respecto al plan de fortalecimiento. Para nosotros es muy importante este plan de fortalecimiento, una proyección a 25, 30 años.
y por lo tanto nos hace ruido ciertas modificaciones a la ley orgánica constitucional que le hizo la Comisión de Constitución del Senado y que tienen que ver, por ejemplo, en el artículo 17 con la dictación de medidas específicas. Respecto de la posibilidad de dictar medidas específicas por parte del fiscal nacional en cualquier hipótesis, ello constituye desdibujar totalmente el modelo existente en nuestro país y en la mayoría de los sistemas que se respetan un Estado democrático de derecho. El senador Araya señaló que si bien efectivamente el problema del Ministerio Público es un problema de diseño que pudo haber sido útil en su origen de la reforma, pero esto ya no lo es. Por tanto, sostuvo que debería rediseñarse todo, pero como no se podía hacer, propuso la medida como intermedia, porque el país necesita que el Ministerio Público haga valer el interés de la sociedad en la persecución penal y mejore la forma de hacerse cargo del poder punitivo del Estado. Pero la gran pregunta lógica que surge es, ¿cómo es que se consigue otorgando poderes absolutos al fiscal nacional de modo que éste resuelva respecto de cada investigación? Más allá de los problemas de eficiencia que eso puede tener para el sistema mismo, pues todos los intervinientes tendrán esta como última instancia. ¿Cómo se garantiza con esta medida los derechos de las personas involucradas en el proceso penal? Creemos que eso no se garantiza de ninguna forma. Es una medida que solo tiende a constituir un riesgo de discrecionalidad e incluso corrupción dentro del sistema. Por tanto, si uno mira la historia de la ley 19.640, nunca estuvo sobre la mesa porque eran evidentes los riesgos de eventuales consecuencias perniciosas respecto de la misma, por lo que cada parlamentario y experto que intervino aludía a que eso no podía ni siquiera ser considerado. El fiscal nacional no es un fiscal operativo. Por eso la comparación que hace la senadora Bensperger con la figura de los fiscales regionales no solo está fuera de lugar, sino que desconoce absolutamente el artículo 27 de la Ley Orgánica Constitucional, que señala que es a los fiscales regionales a quienes corresponde el ejercicio de las funciones y atribuciones del Ministerio Público en la región o la extensión geográfica de la región que corresponde a la Fiscalía Regional a su cargo, por sí o por medio de los fiscales adjuntos. Ellos tienen las funciones constitucionales de dirigir la investigación, ejercer la acción penal, dar protección a las víctimas y testigos. A ellos les corresponde el ejercicio de la acción penal, no al fiscal nacional. Y estas funciones, de acuerdo con la misma disposición, las van a ejercer por sí mismos o a través de los fiscales adjuntos. Nada de esto aplica en la relación fiscal nacional-fiscales regionales porque el fiscal nacional es el jefe de servicio y responsable del funcionamiento, pero no tiene facultades operativas, con la sola excepción del artículo 18. Por ende, no puede dar instrucciones particulares, o en este caso, medidas específicas, porque eso significaría darle un rol operativo que no tiene, y no tiene porque es un cargo político, no en el sentido político partidista, sino en sí sentido amplio. Y esto es totalmente coherente con el sistema de nombramiento. ¿Qué duda cabe que existe al menos el riesgo de entregar toda la decisión de las causas a una persona que eventualmente podría deber favores a los tres poderes del Estado que concurrieron a su designación? A lo menos el riesgo existe y se debe precaver, y hay tanta lógica que esto jamás estuvo sobre la mesa en el debate original. Es falso el argumento que las instrucciones generales son insuficientes. Cosa distinta es que no se controla en la actualidad. No se necesita una ley para imponerlo. Ya está regulado en la Ley Orgánica Constitucional, en la superintendencia del fiscal nacional y en la responsabilidad disciplinaria. Pero simplemente nunca se ha hecho nada y ahora se trata de encubrir bajo este argumento la necesidad de que el fiscal nacional dicte medidas específicas. Un retroceso y una desconfiguración tal del sistema necesitaría datos que lo avalaran. ¿Cuáles son estas supuestas situaciones en que las instrucciones generales han sido insuficientes? Porque en palabras de nuestro fiscal nacional no se pueden cubrir todas las hipótesis. Las instrucciones generales son esencialmente flexibles. Si algo falta, se corrigen adelante y se buscan otros elementos correctivos que no pasan por la intromisión directa del cargo más político dentro de la institución y las perniciosas consecuencias que ello podría acarrear. Es una falacia que la necesidad de dotar al fiscal nacional de la posibilidad de dictar medidas específicas se requiera para velar por la unidad de acción del Ministerio Público. Eso se mejora con otras formas, incluso extralegales. Ni siquiera se requiere ley.
ni siquiera se requiere ley. La unidad de acción no es posible que estas instrucciones del fiscal nacional se refieran en materias propias del derecho penal o que impliquen diferencias de criterio de aplicación en penas o incluso en tipos penales. No quiero ahondar en la unidad de acción, hay un documento que lo describe. También tenemos observaciones con, esas son las facultades que está generando ahora actualmente el proyecto. También en la letra C, que tiene que ver con la modificación que plantea respecto a instrucciones de las unidades especializadas respectivas. Unidades especializadas del Ministerio Público. La modificación que se plantea afecta gravemente la autonomía e independencia de la actuación de los fiscales adjuntos, ya que crea trámites técnicos adicionales para efectos de realizar determinadas actuaciones. Por ejemplo, podría el fiscal nacional establecer que para formalizar a una autoridad pública se requiere aprobación de una unidad especializada. Cabe preguntar en este caso si la responsabilidad por la situación queda en unidad especializada o en el fiscal. Cabe preguntarse por qué la unidad dirigida por un funcionario de exclusiva confianza del fiscal nacional quedan en estos casos en un grado de jerarquía superior a los fiscales regionales o fiscales adjuntos. Es algo para que puedan reflexionar en la Comisión de Constitución. También respecto al artículo 19, que tiene que ver también con las unidades especializadas, donde también puede intervenir en casos directamente, incluso más allá del artículo 18. También tenemos observaciones con el artículo 29, que tiene que ver con que el fiscal nacional podrá ejercer por única vez la facultad de declarar desierto un concurso de fiscal regional. La redacción no señala cuál es el sentido de la norma y tampoco se hace cargo de señalar a lo menos un requisito para que esta figura opere. No puede declararse desierto una terna por el solo hecho de que los elegidos no sean del gusto del fiscal nacional. Esto perjudicaría gravemente la operatividad de las fiscalías regionales, pudiendo quedar meses sin fiscal regional. Se necesita que la norma establezca cuáles son las razones objetivas que puedan dar pie a declarar desierto un concurso. Esa es la exposición por parte de Afunsur y Afrensem. Estamos de acuerdo con nuestros antecesores de todas las dificultades que se han generado en el plan de fortalecimiento, que es importante el plan de fortalecimiento para nosotros, pero también queremos que ustedes puedan hacer el análisis sobre estas normas que cambian la lógica de investigación del Ministerio Público. Es una reestructuración de la institución. Y creo que es importante poder compartirlo y que ustedes puedan también hacer una reflexión al respecto. Muchas gracias, presidente. Ahora le corresponde el turno para exponer a la señora Natalia Césped, presidenta de Profesionales Técnicos y Funcionarios de la Fiscalía Regional Sur. Buenas tardes, presidente. No sé si me escucha bien. Sí, sí, se escucha bien. Sí. Quería comentar que a nuestra asociación no le llegó la invitación ni el link para poder conectarnos. Estamos solidariamente, otra asociación nos compartió el link y estamos compartiendo el espacio. Supongo que fue una omisión sin ninguna intención. Así que voy a aprovechar los minutitos que quedan para reforzar algunas cosas. ¿Ya? Mi nombre es Natalia Césped, soy presidenta de la Asociación de Profesionales Técnicos y Funcionarios de la Fiscalía Sur, y básicamente quiero referirme a los temas que ya mencionaron mis compañeros dirigentes y que son los temas que quedaron excluidos del plan de fortalecimiento y que son de gran importancia para los funcionarios. Ya entre ellos la situación que hoy día viven los abogados asistentes, en donde no se les permite tener carrera funcionaria y están atrapados en 4 grados sin poder, digamos, evolucionar profesionalmente, teniendo hoy día una carga laboral brutal, en donde además de hacer su trabajo como abogado asistente, deben además asumir tareas de fiscales de manera cotidiana, en un espacio en donde la subrogancia, la suplencia y la delegación se han convertido en espacios de bastante abuso para estos profesionales. Si
para poder corregir esta situación hay que modificar el artículo 72 de la ley orgánica, y esta modificación no irroga gasto, por lo tanto, es posible de hacerla todavía. O sea, el proyecto no se ha terminado de tramitar y creo que ustedes como diputados hoy día están en condiciones de poder resolver la situación de los abogados asistentes ahora mismo y terminar con la situación de abuso que se vive en las fiscalías locales y en las fiscalías regionales. Por lo tanto, les hago un llamado a ustedes como diputados para que puedan resolver este tema, para que puedan analizarlo y darle una solución ahora sin tener que esperar una mesa de trabajo con el ministro de Justicia. Por otro lado también, y también repasando lo que han expuesto mis compañeros respecto del incentivo al retiro, poder comentar que los funcionarios del Ministerio Público no tenemos incentivo al retiro, es decir, lo tenemos parcialmente en relación a los funcionarios de la administración pública, y que los fiscales tampoco tienen este beneficio. Por lo tanto, es importante de que podamos estar, digamos, al mismo nivel que el resto de los funcionarios públicos, y se nos reconozca el poder tener las mismas condiciones de retiro que hoy día tienen el resto de los funcionarios públicos. Queremos aprovechar que está el ministro, señalar además que en el caso del incentivo al retiro lo tienen los jueces, lo tienen todos los funcionarios públicos de Chile, lo tienen los defensores y el Ministerio Público, es decir, sus funcionarios y sus fiscales no lo tienen. Por lo tanto, es importante que este tema se pueda resolver en una mesa de trabajo. Entendemos que es de más largo aliento que lo que expuse previamente respecto de los abogados asistentes, pero creo que es posible resolver en una mesa de trabajo. Quiero aprovechar que está el ministro de Justicia presente para recordarle también, así como lo han hecho cada una de las asociaciones que expuso previamente, que hubo un compromiso de parte del gobierno respecto de tener una mesa de trabajo para resolver varios temas que quedaron pendientes y quedaron fuera de la tramitación del plan de fortalecimiento. Entonces, nuestro llamado hoy día al ministro es que pueda poner ya una agenda y pueda agendar las reuniones y poder establecer una tabla de trabajo para que podamos avanzar en esos temas. Quiero también comentar que adherimos también a lo que expuso previamente Macarena respecto de ciertas preocupaciones que tenemos respecto de algunos artículos que han sido aprobados en el proyecto de ley. Creemos que pueden ser nocivos para la institución en el futuro. Esperamos que los diputados puedan hacer un análisis al respecto. Y que puedan además poder analizar, entre otras cosas, el sistema de nombramiento del Ministerio Público y que puedan hoy día adentrarse en otras temáticas que son necesarias de resolver para que la institución pueda salir también de la situación de desprestigio en la que se encuentra, producto de una serie de situaciones que se han conocido respecto tanto de los nombramientos de los fiscales y en otro tipo de ámbitos. Solamente quiero terminar reiterando y pidiéndole a los diputados que puedan analizar la situación de los abogados asistentes hoy día en el Ministerio Público. No es necesario esperar una mesa de trabajo con el ministro de Justicia para resolver este tema. Hoy día ustedes tienen en sus manos la facultad para resolver la situación, por lo tanto les hacemos el llamado para que puedan hoy día resolverlo de manera inmediata. Eso solamente, presidente, le agradezco la invitación y decirle también que esperamos que el proyecto de fortalecimiento se apruebe lo antes posible. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Natalia Césped. Y con esto se termina la sesión de audiencias. Ofrezco la palabra a los señores y señoras diputadas. Si quisieran hacer alguna consulta, diputado Alessandro. Una pregunta de forma nomás, que decía ella que no le había llegado el link, entonces preguntarle al secretario, de todas las asociaciones que habían, ¿quién mandó el listado de a cuáles invitar y a cuáles mandarles el link para saber si fue un error involuntario de nosotros o si fue que ellos informaron un listado que no incluía a esta asociación? Gracias. Señor secretario, le ofrezco la palabra. Sí, nosotros, para los efectos de un ministerio público que tiene tantas asociaciones, consultamos y nos entregaron los datos y esas personas nosotros invitamos. No obstante, y desconocemos todas las que hay, creo que hay más que las que están acá.
me da la impresión. Pero han expuesto 6. Pero nosotros invitamos a todas las que nos fueron comunicadas. Pero además de eso, la señora presidenta de esta asociación, AFUNSUR, nos ha hecho llegar el día de hoy su solicitud, se dio cuenta en la sesión, puede que haya llegado ayer, pero se dio cuenta en esta sesión, porque las invitaciones y solicitudes de invitación se tiene que dar cuenta a la comisión, para que la comisión autorice esto, y se expuso esto al señor presidente, que en forma muy gentil accedió a agregar al listado de expositores a la señora Natalia Césped Flores, presidenta de la Asociación de Profesionales Técnicos y Funcionarios, quien solicita exponer respecto al plan de fortalecimiento del Ministerio Público, lo cual se ha cumplido. Bien, no sé si hay alguna otra solicitud. Mire, la disposición de la comisión es a escuchar a todas las organizaciones, asociaciones de trabajadores, de funcionarios del Ministerio Público y a quienes les interese participar de este debate. Nosotros hemos recibido esta nómina de asociaciones. Hoy día se integró además a doña Natalia Césped, porque venía en la cuenta, por lo tanto inmediatamente le dimos la palabra, estaba con link, y por lo menos esa es la disposición nuestra. No sé si alguien más quiere agregar respecto a este tema. Diputado Vilavaca. Sí, presidente, solamente consultar, porque escuché que casi todos los dirigentes que nos vinieron a hablar, además hablaron casi puro de aumento de remuneración y mejoras salariales, y no, excepto una exponente que habló respecto al proyecto de ley, ¿ya? Pero me gustaría saber si es que, porque todos hablaron desde la región metropolitana, ¿existió alguna de las asociaciones que representara a regiones, en particular regiones del sur? Porque nunca escuché eso, presidente. Pero o sea, no la región de los ríos. O sea, ¿sí, la Federación allá, Nacional, allá. doña Paulina Ruiz, entonces su asociación representa a todo el país. ¿Sí? Bueno, todas tienen representación en los territorios, me imagino, varias de ellas. Ya. Bien, diputado... diputado Longton, que me había pedido. Gracias, presidente. Sí, varias asociaciones, bueno, darle la bienvenida a todas las asociaciones, el fiscal, el ministro. Me llamó la atención porque varias asociaciones coincidían de respecto a los abogados asistentes. Y tengo algunas dudas con respecto a eso. Primero, aquí anoté de que solamente pueden llegar hasta el grado 6, 8, hasta el 8, perdón, hasta el grado 8. Yo anoté mal, hasta el grado 8. Entonces quiero que nos traslademos a esa planta, porque la planta de la Fiscalía funciona distinto a las plantas de los funcionarios públicos. Por lo tanto, primero traducirlo en pesos. O sea, primero que nos puedan decir de cuánto estamos hablando. Y en segundo lugar, saber por qué se estructuró así. Porque uno tiende a pensar que la estructura tiene que ver con... porque uno diría, en justicia deberían todos ascender grados igual que los funcionarios públicos. Pero... y quiero que me corrijan si no es así, que la estructura tenía como incentivo de que el abogado asistente postulara en algún momento a ser fiscal. Y por lo tanto existiera un incentivo después a postular a ser fiscal. Por lo tanto, en mi cabeza uno dice, bueno, si es que él sigue ascendiendo a un grado, probablemente ese incentivo no va a estar. Porque quizás puede ser el incentivo mantenerse como abogado asistente antes que postular a ser fiscal, que quizás es lo natural y obvio de alguien que está ejerciendo esta carrera. Y por eso hay un tope. Quiero que me corrijan si me equivoco. Es un análisis que yo hice a propósito de por qué creo que podía darse esta dinámica de que llegan hasta cierto tope. Pero me parece relevante saber de cuánto estamos hablando para saber precisamente de qué implica desde el punto de vista monetario el desincentivo para que el abogado asistente siga cumpliendo el rol dentro del Ministerio Público. Eso. Gracias, presidente. Gracias, diputado Longton. Diputado Leonardo Soto. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a todos los asistentes de esta sesión, particularmente a los que dirigen el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia. Y cuando yo plantear que cuando estamos revisando un proyecto que hace un fortalecimiento del Ministerio Público, un fortalecimiento, es importante ver la propuesta que trae el Ejecutivo, que yo creo que la vamos a aprobar en general, espero que hoy día. Sin embargo, también es el momento para revisar las distorsiones que tiene la misma institución. En cierta manera lo ha hecho. El Ministerio Público en esta propuesta trata los temas que fueron bien controversiales en la gestión, en otras gestiones, como son el cumplimiento de metas, temas de las divisiones o direcciones que había.
los trata y busca hacer propuestas, pero no la hacen lo que han planteado varios de estos gremios, en la asimetría que se produce entre abogados asistentes y el resto del personal. Y en ese sentido, por lo que yo recuerdo cuando modificamos esto en el año 2018, 19, 15 fue, claro, 2015, existía una idea como la que se plantea por parte del diputado Lonton, en relación a producir el incentivo a la renovación o que se postulen por parte de los abogados asistentes a fiscales, pero en la realidad parece que no ha sido así, y básicamente lo que se ha producido ahí es un cuello de botella que deja sin posibilidades de ascenso a personas que hoy día entiendo que los abogados asistentes hacen gran parte del trabajo que sustenta el Ministerio Público, y hacen un trabajo de naturaleza no muy distinta a la que hacen los fiscales, y sin embargo tienen un techo institucional que no les permite, aunque tengan muchos méritos, capacidades y trabajo que lo respalde, mejorar su grado más allá del grado 8. Y yo creo que esta es la oportunidad, presidente, de que también se vean estas distorsiones. Aquí se ha hablado de que hay una mesa de trabajo que estaban revisando. Sería bueno que la reactivaran porque cuando no resuelve los problemas que están atravesando algunas instituciones, esos no van a mejorar por sí solos, van a multiplicarse o van a empeorar al interior de la institución. Y si queremos realmente fortalecer el Ministerio Público, tenemos que hacerlo integralmente en la propuesta que viene, pero también buscando mediar para que los problemas que existen sean enfrentados y ojalá resueltos. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. Diputado Ilavaca. Muchas gracias, presidente. Al final quiero pedirle unos acuerdos, pero... La vez pasada, la oportunidad reciente, hablé respecto a un tema de forma, preguntando un tema puntual, y ahora me quiero referir respecto al proyecto. Primero, claramente queda en evidencia el principal resquemor que tiene hoy día los funcionarios respecto a este proyecto, que dice relación a un tema salarial y de justicia. ¿Ya? Por lo tanto, que se escapa un poco a lo que estamos haciendo. Recordar que este proyecto, con el reforzamiento que se hace, implica al Estado cerca de 45.000 millones de pesos al año. Y el Estado tiene para uno de los estamentos, y disculpen que lo diga así, que tienen las remuneraciones más altas del país. Ustedes se homologan a los funcionarios judiciales, no a los funcionarios públicos. A los funcionarios públicos les encantaría tener este nivel de remuneraciones por todo esto, ¿ya? Sí, los municipales aún, ¿ya? Y lo otro, sí, no, pero da lo mismo, en definitiva estamos hablando respecto a la realidad nacional, ¿ya? Y esto es lo que ocurre en este momento. Lo otro, lo que yo pediría, sería poder contar con la transparencia más exacta del Ministerio Público, ministro, a través suyo también al presidente, al fiscal nacional. Porque en términos de transparencia, todos los servicios públicos publican las remuneraciones de todos los funcionarios mes a mes. Ustedes lo que publican es decir, ¿sabe qué? Tal persona gana el grado tanto, y tiene una tabla alrededor que habla respecto a cuánto es ese grado. No dice cuánto se gana mes a mes. Y los sueldos son bastante, insisto, elevados. Yo en lo particular me quedo con las exposiciones de una de las dirigentes que expuso efectivamente respecto a lo que hoy día debemos conversar y que dice relación con cómo reforzamos a una entidad que efectivamente hoy día está viviendo un problema grave en términos de desarrollar su trabajo como corresponde, que es la persecución penal. Chile tiene problemas graves de persecución penal. Y esos problemas graves de persecución penal se dan por la cantidad de causas que cada uno de los funcionarios, llámese profesionales, abogados, asistentes, etcétera, desarrollan en el terreno respecto a la carga laboral. Hoy día tienen una carga espantosa, imposible de llevar adelante. Yo siempre pongo como ejemplo lo que ocurre en la capital provincial del Ranco, comuna de La Unión, que tiene una tremenda carga laboral y tiene un fiscal. Uno. O sea, es uno de los fiscalías unipersonales. Y pongo el caso de la Comuna de la Unión, porque podría ser con el caso de Panguipulli, que tiene una extensión espantosa, puedo decir el caso de Los Lagos, que tiene además otras comunas, puedo decir también el de San José, pero pongo el caso de la Comuna de la Unión porque es capital provincial. ¿Ya? Entonces, cuando veo que con este proyecto vamos a llevar adelante un proceso de mejoramiento
respecto a fortalecer con cerca de 700 funcionarios nuevos, yo diría que hay que mirar hoy día hacia dónde va avanzando. Respecto al... porque varios de ustedes nos plantearon, oye, esta es la oportunidad para que ustedes, parlamentarios, nos mejoren este tema de la injusticia, que efectivamente yo creo que ahí existe un tema de injusticia, independientemente de que un grado 8 bruto... Un grado 8 bruto tiene cerca de 5 millones de pesos de remuneración, de acuerdo a la tabla que ustedes tienen. Total deberes. ¿Ya? Pero independientemente de eso, yo creo que ahí existe un punto. ¿Será la comisión, los diputados o parlamentarios quienes tenemos facultades para mejorar eso? Se los digo desde ya, no tenemos ninguna facultad para nosotros modificar esto, porque eso dice relación con Administración Financiera del Estado y eso es resorte exclusivo del Presidente de la República. ¿Ya? Lo quiero dejar enseguida sobre la mesa para que no digan, oye, los diputados no aceptaron subirnos o mejorar los grados. Todo aquello que diga relación con la Administración Financiera del Estado le corresponde al Ejecutivo. ¿Ya? Y por lo tanto yo ahí sí que, ministro, consideraría la solicitud de los diferentes gremios en orden a poder llevar adelante una mesa de trabajo para que pueda mejorar estos aspectos. Pero en particular yo me quedo con algunas de las observaciones que hizo una de las dirigentes en torno al proyecto, que fue, insisto, casi la única que habló respecto a este proyecto. Yo he planteado algunas observaciones, me sumo a aquellas observaciones que hizo la funcionaria en orden a las facultades, en particular las facultades de indicaciones particulares del fiscal nacional. Hice la vez pasada cuando se expuso una aprehensión respecto a una de las facultades que también se le entrega al fiscal nacional para permitir permiso con goce de sueldo por 6 meses prorrogable para que vayan a la Academia Judicial, para que puedan postular al Poder Judicial, cuestión que me parece excesivo. Yo en lo particular no voy a estar disponible para permitir que se prepare, a ver, porque cualquiera de nosotros, el Congreso Nacional le va a permitir pagarle un doctorado, posgrado, un magíster a cualquier diputado para que pueda postular un trabajo particular. Yo creo que eso no corresponde, señor presidente, por su intermedio al ministro, me gustaría, eso sí, pedirle a los invitados, en particular a la representante de la Fiscalía que expuso respecto al tema de ley, que nos haga llegar la minuta, por favor, para poder tenerla, porque, insisto, ahí hay varios temas que en lo particular a mí me preocupan, sobre todo en aquellas facultades que permitirían al fiscal nacional entrar en materia operativa, que creo que allí efectivamente existe un riesgo y me gustaría poder revisarlo más detenidamente. Gracias, presidente. Perfecto. Antes de continuar con el debate, tengo solicitudes de palabra. Quiero pedirle a la comisión la anuencia, por favor, el acuerdo para ver si podemos votar en general este proyecto hoy día Es que no hay más invitados, ya escuchamos al gobierno, escuchamos a la fiscalía, escuchamos a las asociaciones. Hoy día tenemos un debate todavía de cerca de 40 minutos que tenemos disponibles y si le parece a la comisión poder votar en general al final, unos 10 minutos, 15 minutos antes del cierre de la sesión. Es sobre el punto, diputado Sánchez, para tomar el acuerdo. Muchas gracias, presidente. Sí, concuerdo que este es un proyecto de ley muy importante. Yo sé que esta no es la Comisión de Hacienda, pero a mí me preocupa mucho el tema de que si el gobierno en algunas ocasiones nos dice no hay un cobre, en otras ocasiones nos dice tenemos mucha plata, en algunos lados nos dice no, para esto no tenemos ni un peso para financiarlo, en otras ocasiones dice no, en esto confíen que les vamos a entregar un certificado de disponibilidad presupuestaria y está todo perfecto. A mí me gustaría que, por último, podamos invitar al menos, si tienen la disposición de venir, o el ministro de Hacienda, la directora de presupuesto, para que nos durante la tramitación en particular. Es que en general en la discusión en particular no se reciben invitados a menos que tomemos el acuerdo. Es que tomamos el acuerdo y podemos, si viene el ministro de Hacienda, puede venir perfectamente. Por último, para que nos digan aquí frente a la comisión de todos, oye, la plata está y no es un problema. Muchas gracias. Bien. Señor ministro, le ofrezco la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Solo algunas cosas respecto al proyecto. Efectivamente, este es un proyecto central para nuestro gobierno, fortalecer... Perdón, señor ministro, que interrumpa. Lo que pasa es que estoy tratando de tomar el acuerdo, si es que le parece a la comisión, poder votar este proyecto en general. ¿Les parece? ¿Les parece? ¿Les parece? Para cerrar el punto. Bien, y si les parece a la comisión, el plazo de indicación hasta el lunes 5 de mayo. Tenemos 5 de mayo. Lo que pasa, perdón.
Pero, diputado Longton, tenemos el proyecto de sistema de nombramiento, tenemos una sesión a la semana. Le ofrezco la palabra. Presidente, no hay nada más importante hoy día es que tener más fiscales para mejorar la persecución penal, presidente. Por lo tanto, si podemos anexar el una proyecto sesión de más a la semana. nombramientos se puede seguir votando el miércoles, hay que hacerlo el miércoles, pero esto hay que votarlo lo antes posible, presidente. Que no tenemos disposición los miércoles. Además que yo creo que estamos de parlamentarias. acuerdo en gran parte del proyecto, presidente, y las diferencias son menores desde el punto de vista del texto. Por lo tanto, presidente, yo creo que hoy día, ante la escasez de fiscales y la necesidad de reforzar el Ministerio Público, esto es tremendamente urgente, presidente. Mire, por lo tanto, me parece un exceso hasta mayo. Yo les parezco, mire, sí, inmediatamente le ofrezco la palabra. Yo les sugiero esa fecha porque está la semana distrital entre medio, donde cada parlamentario podrá conversar con sus asociaciones en los distritos. O sea, a mí me parece que es bastante interesante también conversar con los funcionarios de la Fiscalía en las regiones. No sé, creo que diputado Leonardo Soto. Sí, en el mismo sentido que plantea el diputado Longton. Este proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público es tremendamente importante para enfrentar el flagelo que todos los días nos preocupa a todos nosotros. Y cuando usted dice, mire, estamos a 15 de abril, vamos a comenzar a votar el 5 de mayo, me parece que es un despropósito, presidente. Mire, si usted no... A ver, estos proyectos tienen urgencia también. Las urgencias tienen que ser respetadas por esta mesa. Y si tenemos dificultades para incluirlo en las tablas de la semana, presidente, bueno, cite a una sesión extraordinaria. Muchas veces en la administración de Leiva y La Vaca y de varios, se agregaba el día lunes para sesionar. Y podíamos resolver las urgencias, pero lo que no podemos actuar es con displicencia o con una pausa que no se condice con la urgencia de los proyectos. Y me refiero a este proyecto y me refiero al proyecto de nombramiento judicial. Son dos proyectos clave para enfrentar todos los problemas que hoy día tiene nuestro sistema judicial. Diputado Leiva. Tratando de conciliar lo que han planteado los diputados Longton y Soto por su intermedio, es importante que agilicemos la tramitación de este proyecto también para respetar la urgencia. Y también hacerme cargo un poco de lo que plantea el diputado Ilavaca. Efectivamente, a esta comisión no le corresponde ver mayores o menores recursos, no podemos como parlamentarios. No tenemos iniciativa y eso se va a sancionar y para eso existe el trámite en la Comisión de Hacienda para que se analicen esos temas. Entonces, creo yo que en materia de fortalecimiento, estimado presidente, no tenemos mayores diferencias. Yo quería plantear dos inquietudes respecto al artículo 17 y al artículo 30, que podemos ver en la discusión en particular, pero creo yo que es importante, y yo daría como máximo, presidente, si usted me permite, una semana para indicaciones y comenzar a discutir en particular. Gracias, presidente. Diputado Ilavaca. Sí, presidente, solamente para decirle a los colegas que yo comparto la urgencia que tenemos para poder sacar este proyecto, pero recordarles de que solamente tenemos sesión la próxima semana. La siguiente es la distrital, y por eso vuelve el 5 de mayo. Y la próxima semana tenemos nombramientos y tenemos la Comisión de Valencia, de Venecia, que nos pidieron también tener, ¿ya? Entonces, esa otra. Ya, no, pero en particular yo ahí, presidente, pedir que, en definitiva, poder reevaluar a lo mejor la sesión del día miércoles próximo y allí comenzar la votación en particular de este proyecto de ley. Entonces, el día martes tenemos el proyecto de nombramiento y el día miércoles el fortalecimiento. Sí, bueno, mira, a ver, nosotros tenemos un acuerdo, estimados colegas. Yo sé que puede ser muy popular en este minuto hacer intervenciones, pero tenemos un acuerdo de que los días miércoles tenemos mociones parlamentarias. De hecho, el diputado Longton ocupó cerca de tres comisiones completas con el proyecto de responsabilidad penal adolescente. Entonces, porque lo que pasa es que normalmente yo creo que tenemos que ser bien solidarios con los colegas que tienen propuestas de mociones parlamentarias también presentadas. La prioridad nuestra ha sido tramitar estos proyectos y le hemos dado urgencia. Le consta al señor ministro la decisión nuestra de poder avanzar con la tramitación de estos proyectos y respetando las urgencias. Yo quiero ser muy claro en eso, porque hemos sido muy respetuosos. Y donde está el cuello de botella de todos los proyectos, no es acá precisamente, es en el Senado.
Hay que decirlo con harta claridad respecto de cómo avanza la tramitación. Ahora bien, yo les quiero señalar lo siguiente a las señoras y señores parlamentarios. Les pido silencio. Tenemos, mañana ya está informada la sesión que tenemos. Solamente tenemos disponible el próximo martes 22. Lo tenía destinado para el proyecto que el Ministerio me había pedido la urgencia respecto del sistema de nombramiento. Si al señor ministro le parece, yo no tengo problema en dejar ahí este proyecto del fortalecimiento del Ministerio Público, porque el día miércoles 23 ya lo cambiamos para recibir a la Comisión de Venecia, que nos pidió también el Ministerio de Justicia. Si le parece al ministro, lo reemplazo. Señor ministro, si a usted le parece, yo reemplazo a la Comisión de Venecia, ningún problema. Presidente, Y la otra alternativa, yo lamento que nos demoremos tanto en resolver este tema, porque lo que podríamos hacer es votar en general hoy día y dejar a criterio de la Secretaría y de la Mesa para poder definir bien el plazo de indicaciones y una próxima sesión, porque tenemos la Comisión de Venecia y luego hasta el 5 de mayo. Presidente, Sí. solo para informarle, o sea, para comentar respecto a lo de la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia es un órgano que asesora a los gobiernos a nivel internacional, está compuesta principalmente por magistrados de los tribunales constitucionales o de las Cortes Supremas del mundo. Nosotros les hicimos una invitación como gobierno para que pudieran entregarle sus opiniones, que es una opinión experta, informada, vienen ex magistrado y ex presidente de tribunales constitucionales a nuestro país a entregar su opinión y solicitar una reunión con la Comisión de Constitución. Eso en principio dura 1 hora, entonces se podría escuchar a la Comisión de Venecia y es perfectamente posible citar al proyecto de nombramiento porque es para eso mismo. Entonces ha sido un esfuerzo que se ha hecho para que esta reforma de la Constitución del sistema de nombramiento tenga los mejores insumos posibles con los organismos más especializados en esta materia. Bien, ya tomamos el acuerdo para votar hoy en general el proyecto del fortalecimiento del Ministerio Público. Entonces vamos a dejar... No, pero para el día 21 vamos a definir para el día al menos, les pido silencio por favor para poder resolver. Si le parece, señor secretario, para el día 21 de abril el plazo de indicaciones. Ya, perfecto. Y vamos a comenzar la tramitación el día 22 en la sesión, porque si quiere no hay problema, yo puedo sesionar los lunes, pero sé que todos tienen comisiones. No, sí, me dicen que es importante, yo sé que es importante, o sea, sé la importancia de esto. Sí. Vamos a definir inicialmente la sesión del martes 22. ¿Para el no se puede? ¿Por qué? El señor secretario dice que no se puede. Señor secretario. En efecto, si bien el reglamento establece que los proyectos con suma urgencia y discusión inmediata pueden sesionar en paralelo con la sala, existe un acuerdo de comité en virtud del cual solamente podemos sesionar cuando hay suma discusión inmediata, cuando es el último día del plazo de la urgencia. Ya. Y es re difícil que le chuntemos al último día. Bien, a ver, vamos a acordar y no perder más tiempo. El día 21, plazo para indicaciones. El día 22 comenzamos la tramitación del proyecto, en particular del fortalecimiento del Ministerio Público. El día 23 recibimos a la Comisión de Venecia y la segunda parte de la sesión, que dudo que alcancemos, pero vamos a hacer el esfuerzo de poder continuar o reiniciar. Y vamos a tratar de pedir ahí en esa sesión la unanimidad de la comisión para reabrir el debate a propósito del artículo 1A, que... ¿Podemos pedirlo enseguida? ¿Perdón, qué cosa, perdón? De reabrir el debate, no, yo creo que no corresponde. El debate del régimen de nombramiento. Ya, no. Bien, vamos a... Sí, la mitad de la sesión del 23, Comisión de Venecia, posteriormente vamos a reabrir el debate respecto al sistema de nombramiento. Bien,
resuelto. Les quiero pedir otro acuerdo, perdónenme los invitados que tomen estos acuerdos, pero quiero aprovechar el quórum para la subcomisión para realizar una propuesta para modificar el reglamento. Diputado Ilavaca, diputada Javiera Morales, diputado Longton, diputado Sánchez y el suscrito presidente, Miguel Ángel Calisto. Si le parece a la comisión, se aprueba. Bien, vamos a continuar con el ofrecimiento de las palabras. Señor ministro tenía la palabra sobre este proyecto, ¿no? Y luego, si le parece, señor ministro, bien, tenía la palabra entonces el diputado Leiva y luego el diputado Alessandri. Muchas gracias, presidente. Solo dos consultas, aclarando el tema de las atribuciones en materia económica y que no nos corresponden a nosotros como comisión. Sí tengo la duda respecto de el tema del reforzamiento del artículo 17 que se plantea respecto de las eventuales instrucciones particulares. Lo que yo entiendo es que reforzar el cumplimiento de instrucciones generales para unidad de acción. Y eso me gustaría que también quedara claro, porque al parecer, y eso genera duda, son instrucciones particulares que son casi discrecionales, y eso no es así, conforme al texto que nos presentan, que efectivamente solo con el objeto de mantener unidad de acción y de las instrucciones generales, y no de manera discrecional, sino también previo informe de la unidad especializada, y eso me gustaría que nos aclararan. Y la otra duda que tengo es respecto al artículo 30. Yo soy de la idea también, y comparto, de que los fiscales regionales que terminan su mandato, a mí me parece importante que esa capacidad instalada y lo que ellos desarrollen puedan volver a plantearla dentro del Ministerio Público, obviamente, como señala la norma, no en la misma región, pero sí tengo la duda del artículo 30 en función de lo que plantearon los funcionarios también del artículo 88 de la Constitución, que dice que el nombramiento de fiscales o funcionarios tiene que ser previo concurso público. Entonces, entiendo yo que no se concilia con el artículo 88 la propuesta del artículo 30, y me gustaría que tanto el ministro o el señor fiscal nacional nos pudiera aclarar ese tema. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Leiva. Le ofrezco la palabra al diputado Alessandri y luego, ¿no? Bien. Tengo solicitada la palabra al señor fiscal y al señor ministro. No sé con quién. Señor fiscal, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludar a las honorables diputadas y diputados que se encuentran presentes en esta sesión. Este proyecto tiene un corazón y tiene algunas normas que apuntan a fortalecer ese corazón. ¿Cuál es el corazón? Bueno, no es una simple ley de aumento de planta. No es tan sencillo, como eso. Es una ley de aumento de planta que contiene un conjunto de reglas que apuntan a asegurar, o si no asegurar, por lo menos propender o favorecer que esa plata esté bien gastada. Perdón que lo diga de esa manera quizá un poco rústica, o que, dicho quizá de una forma más elegante, que ese aumento presupuestario contribuye a que el Ministerio Público cumpla de mejor manera su misión y satisfaga de mejor manera el interés o los derechos de la ciudadanía. Esto es, que haga una persecución penal más eficiente dentro del marco de los derechos fundamentales, y segundo, que preste un mejor servicio de atención y protección a las víctimas. Es decir, que esa plata se gaste bien. Para asegurar el que esa plata se gaste para los efectos para los cuales se le está entregando el dinero al Ministerio Público, las herramientas principales son, por una parte, y a mí se me olvida ya cómo se llama, la unidad la unidad de supervisión, ¿no es cierto? Se crea una unidad de supervisión que hoy día no existe en el Ministerio Público, que es la que permite asegurar que existan efectivamente funcionarios cuyo trabajo sea verificar la calidad del trabajo de la Fiscalía, es decir, que se esté cumpliendo con las reglas básicas para la tramitación de las causas que se encuentran establecidas en las instrucciones generales, y segundo, que se esté cumpliendo con los criterios de persecución general. Y eso no tiene que ver solo con un problema de calidad del servicio que se presta, sino que también tiene que ver con control de la probidad. Hoy día no existe un sistema como, por ejemplo, en la Defensoría, en el cual la Defensoría tiene una unidad de supervisión, en la cual hay defensores que controlan o verifican que el trabajo de los defensores se adecue a los estándares generales de defensa. Eso hoy día no existe en el Ministerio Público. Existen algunos esfuerzos por parte de abogados asesores, programas de supervisión de parte de esa asesoría. Hay una unidad de Contraloría interna, pero que básicamente se concentra en el trabajo, en los procesos de trabajo, pero no en la calidad del trabajo de los fiscales.
y el cumplimiento de las instrucciones generales. Entonces, primero está esa unidad de supervisión. Segundo, hay reformas en torno a la formación, la capacitación y el perfeccionamiento. En nuestra ley orgánica, hasta el día de hoy, la vigente, se habla de la capacitación y el perfeccionamiento, no se habla de la formación. No se habla de la formación. Y yo creo que si algo nos ha quedado claro en el último tiempo, es que los funcionarios que ingresan al Ministerio Público no solo requieren formación jurídica o de capacidad para dirigir investigaciones o atender víctimas, sino que también requieren una formación o una inducción cabal respecto a la misión de la institución, de las reglas éticas que rigen nuestro comportamiento y de la misión propiamente institucional. Entonces se modifica, se le da reconocimiento legal a la existencia de una academia del Ministerio Público y se establece expresamente el deber de la institución de formar. Yo me permito afirmar que en ello está el centro o el corazón de este proyecto. El sentido de las instrucciones, de estas medidas específicas que se incorporan, tiene por objeto servir también de contrapeso y asegurar el cumplimiento de las instrucciones generales, bajo el entendido que, bueno, yo creo que no tengo para qué explicarle a ustedes que se dedican cotidianamente a aquello, que por la vía de la dictación de leyes generales no siempre se puede regular o modelar todo aquello que ocurre en la sociedad, eso no tengo para qué explicar. Sin embargo, pedí la palabra también para poder reiterar algo que dije en la Comisión de Constitución del Senado, en el primer trámite constitucional, y que pedí expresamente que quedara establecido en la historia de la ley, porque estas cosas son importantes. Este fiscal nacional no es partidario de que el fiscal nacional como autoridad tenga atribuciones para impartir instrucciones particulares en todas las causas, en todos los casos y en cualquier circunstancia. Eso lo dije expresamente en el primer trámite. Entonces no me parece una buena idea. Había una indicación que apuntaba al tal sentido, permitía que el fiscal nacional pudiera dar instrucciones particulares sin límite. Y no me parece una buena idea. Pero sí me parece positivo que la Fiscalía Nacional tenga posibilidades de impedir que ocurran cosas como parece ocurrió en el pasado, que alguna vez algún fiscal regional que sí tiene esas atribuciones que tanto se temen, o sea, que un fiscal regional sí puede tomar decisiones sin controles externos, ¿okay? Que un fiscal regional pueda con un abogado privado decir que en realidad él va a hacer lo que mejor le parece con esa causa y no tiene por qué tomar en consideración la opinión de la Fiscalía Nacional en razón del mejor interés público. Es necesario que existan contrapesos para que efectivamente pueda existir unidad de acción al interior del Ministerio Público, pero lo central está en aquello que les acabo de decir, en el aumento de planta que tiene un conjunto de reglas, particularmente en materia de formación, las normas que crea la academia y especialmente la unidad de supervisión, que apuntan a asegurar que haya unidad de acción y los fiscales que lo que ocurre en la zona norte, lo que ocurre en Los Ríos, lo que ocurre en la región metropolitana, en Aysén, lo que ocurre en Antofagasta, sea coherente, es decir, los ciudadanos enfrenten el mismo riesgo de ser condenados, las mismas posibilidades de enfrentar una salida alternativa y las mismas posibilidades, el mismo derecho a ser atendido, que con independencia del lugar donde vivan o cuál sea su condición socioeconómica. Y también quisiera reiterar, presidente, la importancia de, ojalá, poder concretar a la brevedad posible esta mesa de trabajo a un símil del proceso que dio origen a este proyecto de ley de fortalecimiento, tal como lo hemos planteado al Ministerio de Justicia, entiendo que el Ministerio de Justicia está de acuerdo, para los efectos de revisar un conjunto de temas que han sido planteados por las asociaciones y que es necesario revisar y que necesitan eventualmente atención legislativa. Hay algunos que no se han mencionado, como por ejemplo la ley de ascenso, que prontamente llega el plazo en que es necesario oportuno revisarla, revisar su vigencia, y por supuesto la situación de los abogados asistentes. Muy brevemente, ese punto no es objeto, no es parte de este proyecto. Lo que hemos planteado es que esa discusión debiera darse en el contexto de esta mesa, porque yo creo que a todos ustedes resulta evidente que hay un interés evidente por parte de las asociaciones en orden de que ese tema tiene que ser abordado. Como sé que ha sido de interés de ustedes conocer cuál es el problema, yo me permito describirlo, por lo menos de la forma como yo lo veo, que a lo mejor que ustedes van a pensar que es un poco rústica, pero es la forma como lo veo. En el año 2015 se dictó una ley bajo la lógica de que era necesario retener los talentos del Ministerio Público. O sea, se dictó una ley con un conjunto de mecanismos para evitar que la gente se fuera. Hoy día la aspiración es un conjunto de incentivos para que los fiscales se vayan. Todas las normas sobre el incentivo al retiro, y ustedes han escuchado los problemas que se dan con los abogados asistentes, es que no se produce, digamos, tiraje de chimenea. Es decir, los fiscales se mantienen, no se genera este espacio que se aspiraba
para que los abogados asistentes pudieran progresar en su carrera, y entonces, si bien en el 2015 la consigna fue evitar que los fiscales, o sea, asegurar que los fiscales se queden, ahora parece que ayudarlos a que se vayan. ¿Okay? Perdón que lo describa de ese modo, por eso lo del bono incentivo al retiro, que los fiscales no están en el bono incentivo al retiro, etc. Hay una bajísima tasa de rotación de fiscales. Eso no es necesariamente malo, que sea una baja rotación de fiscales, no lo es, porque esa estabilidad en el cargo es la que permite que la gente pueda tomar decisiones de manera más imparcial y de manera más objetiva. Entonces, por favor, no quiero que se interprete mal. Pero produce, cuando la tasa es muy baja, casi cercana a cero, el problema que produce es que, claro, hay una expectativa, un conjunto de profesionales que aspiran a poder continuar en su carrera y que no pueden progresar en ella de la forma como se había anticipado o previsto que ello ocurriera. Hay un tema de diseño también en la planta administrativa del Ministerio Público, que tiene una planta de fiscales, una planta de profesionales, pero no tiene una planta de abogados asistentes. O sea, la figura del abogado asistente es creada por ley en el Código Procesal Penal, pero la planta del Ministerio Público, cuando ustedes vean la planta ahora, no hay una planta de abogados asistentes. Entonces lo que ocurre es que hoy día ustedes tienen en el Ministerio Público dos grupos, dos mundos. Ustedes tienen el mundo de los fiscales que ingresaron aquí, o los abogados asistentes que ingresaron aquí hace 15, 20 años, y ese mundo ingresó de una manera muy rápida a cargos generalmente de grados bastante altos, y esa gente ha permanecido en la institución. Por favor, no interpreten que estoy diciendo que esto sea malo. Yo creo que no es malo, eso es lo que nos permite hoy día tener fiscales con 20 años de experiencia investigando causas complejas con buenos resultados. ¿Okay? Eso es lo que permite que tengamos esos resultados hoy día. Pero esa planta, ¿no?, que está ahí relativamente estática, yo voy a hablar por los fiscales, ellos estiman que no han podido avanzar. Están tapados en el 5, y exactamente, es un taco ahí. ¿Okay? Y ellos que llegan hasta el 5, llevan 15, 20 años y no pueden seguir subiendo. Detrás, y este es el mundo antiguo, y detrás están los abogados asistentes que quieren aspirar a esos cargos de fiscal. Ese es un gran taco histórico. Pero hay uno que es el de régimen. ¿Cuál es el estado de régimen? El estado de régimen es que hoy día ya la gente no está entrando directo a ser fiscal. Eso pasó al principio. Pues pasó en mi caso, que yo fui abogado asesor en Aysén y pasé rápidamente a fiscal. Lo que hoy día ocurre es que la carrera de fiscal empieza ya no como fiscal, la carrera de fiscal empieza como abogado asistente. O sea, es muy difícil que hoy día nombremos a un fiscal nuevo, a un fiscal que no ha sido fiscal antes, que venga a la calle. Claro, normalmente empiezan como abogados asistentes. ¿Y qué es más o menos lo que uno esperaría? O sea, uno esperaría tener de verdad, y empiezo a transparentar algunas cosas internas de política interna, uno esperaría que tuviera dos programas de formación, un programa de formación o una política de formación para los abogados asistentes, porque son los que empiezan a derechamente representar al Ministerio Público en audiencia, y después un programa intermedio para ascenso, ¿no?, de progreso en la carrera, para ser abogado asistente fiscal. El punto es que ese ideal, ese diseño que parece bien, tiene el obstáculo que tenemos este taco en términos de fiscales, que además tampoco hay un motivo como decirle que se vaya, porque es muy buen interés que se queden, son fiscales muy competentes, porque casi la totalidad de ellos, la amplia mayoría de ellos, y eso produce la expectativa ver frustrada la expectativa de los abogados asistentes de poder ascender, ¿no? Entonces, ahí es necesario buscar una solución, porque en la última reforma del 2015, en los hechos se transformó a los abogados asistentes en una suerte también de fiscales. Aquí se da el absurdo, porque eso es el absurdo, que los abogados asistentes que pueden tener grado 11 a 8, ¿no es cierto? ¿Estoy en lo correcto? Sí, de grado 11 a 8, pueden incluso ir a alegar hasta el Tribunal Constitucional o en la Corte Suprema por el Ministerio Público, no hay ninguna restricción legal. Pero los abogados asesores de los fiscales regionales que llegan hasta 6 y que eso están también en la planta profesionales, pero que forman parte de otro grupo, de otra categoría de trabajo, no pueden comparecer ante los juzgados de garantía un contrato de detención como si lo pueden hacer los abogados asistentes. Entonces hay un desorden, hay una distorsión que sería muy importante corregir, pero que no es objeto, me parece, de este proyecto. ¿Ah? El que el tema sea urgente y importante, porque requiere asumir una visión del diseño institucional y creo que también podría tener impacto. Yo no comparto la idea de que no tiene impacto en las finanzas públicas, yo creo que podría tener eventualmente impacto en las finanzas públicas, que es preferible sentarse y analizarlo porque tiene que ver con la carrera de muchas personas. Yo solo presento un dato. En el año 2015, cuando este Congreso pretendió que los abogados asistentes, todos ellos pudieran comparecer a audiencias, ¿okay? Eso es lo que se esperó, que pudieran comparecer en la audiencia. La verdad es que no todos ellos comparecen a audiencia.
En aquel momento la Fiscalía Nacional entendió que solo iban a comparecer a audiencia aquellos abogados asistentes que firmaran el anexo contrato, que aceptaba cambiar sus funciones y que entonces le impusiera la obligación, en caso que se establecían turnos, de concurrir a audiencia. Entonces, es un grupo pequeño hoy día, pero todavía existe en algunos casos y en algunas regiones bastante numeroso, aunque esa situación es bastante heterogénea. Entonces, yo lo único que transmito es que el que haya un problema que sea importante, ¿okay? Y que hemos estado abordando internamente incluso, cambiando el reglamento de abogados asistentes, etcétera, no significa que deba necesariamente ser parte de este proyecto de ley, porque este proyecto de ley me parece que tenía una orientación distinta y por eso insisto en la importancia de esta mesa de trabajo que hemos pedido constituir con el Ministerio de Justicia. Muchas gracias, señor fiscal. Sí, diputado Alessandri, le voy a ofrecer la palabra y luego al ministro y vamos a someter en votación. Gracias, presidente. Muchas gracias a todos los que nos han visitado hoy día en la comisión y uno tiende a estar de acuerdo con los principios que, si me permite, el diputado Soto en su último periodo. Uno tiende a estar de acuerdo con los principios que expone el fiscal nacional. Dice que hay que atraer y mantener talento, ¿cierto? Por supuesto que sí. Hay que tenerlos constantemente capacitados y hay que darle tiraje a la chimenea. Así que en todo lo que siga estos tres principios, por supuesto que vamos a estar de acuerdo y creo que es muy urgente este proyecto de ley, aprobarlo y fortalecer el Ministerio Público, que el mayor flagelo que tenemos es la delincuencia. Una pregunta administrativa al fiscal nacional por su intermedio, presidente, y si no la sabe la puede contestar después por oficio, pero viendo la estructura de las remuneraciones, porque usted decía muchos se ven forzados a jubilar, y quedé preocupado con esa frase, porque cuando uno ve la estructura de los sueldos, ve que un sueldo base muy bajito y después 7 o 8 asignaciones. Mi pregunta es, en el ejemplo, un grado 5, por ejemplo, un grado 5, 1, 2, 3, 4, 5, termina con 7.800.000 brutos, pero el grado 5 tiene un sueldo base de 1 millón de pesos. Entonces, la pregunta es para usted, pero también para el resto del Estado. ¿Se le está imponiendo solamente por el sueldo base? Si la ministra Jara nos pillara en esto, nos tiraría las orejas gravemente. ¿Van a ser todos jubilados pobres porque se les impone solo por el sueldo base o por el total de haberes, ya que hay sistema de capitalización individual para rato? Esa pregunta más formal. Gracias. Ya, muchas gracias. Le voy a ofrecer la palabra al señor fiscal nacional para responder, luego al señor ministro, y vamos a someter a votación porque estamos a 8 minutos del término del tiempo. Señor fiscal. Gracias, presidente. No entiendo que se cumple con todas las normas legales sobre las remuneraciones respecto a las cotizaciones previsionales. No, por el total. Pero lo segundo, diputado, es que aquí son paradojas, ¿no? La situación laboral de los funcionarios y en general de los fiscales es una situación muy favorable en el contexto del Estado, ¿no? Siempre el propósito del legislador era homologarlo al Poder Judicial, por eso siempre usted va a ver incluso hasta que la remuneración del fiscal nacional es la equivalente a la del fiscal, a la presidenta de la Corte Suprema, y a los fiscales regionales, a la del presidente de la Corte de Apelaciones. Siempre se creó así, pero ya no funciona de esa manera, pero siempre fue esa idea y la gente no sale porque las condiciones son favorables. O sea, aspira a mejorar por la situación de estrés, etcétera, pero esa rotación no se produce porque las condiciones son favorables. Gracias, presidente. Gracias. Brevemente, diputada Javiera Morales. Muy breve, gracias, presidente. Agradecer la presentación y preguntarle al fiscal nacional, si no tiene el dato acá, también lo podemos recibir por oficio para saber la magnitud de este problema. ¿Cuántas personas dentro de los fiscales nacionales ya cumplieron la edad de jubilación? O sea, ¿qué necesidad hay de un incentivo al retiro urgente o es un problema que vamos a tener en 5, 10, 15 años más? Yo creo que sería importante para poder analizarlo con números. Gracias. Diputado Soto. Brevemente sobre el problema, en Gendarmería lo vimos también este cuello de botella producto de que no jubilaban las personas que tenían los mayores grados y producían un tapón que tenía anquilosado todo el sistema y había mucha molestia, digamos, porque muchas personas estaban estacionadas por décadas. Y se resolvió de alguna manera permitiendo que las personas que aspiraban a ascender ascendieran a pesar de que no tenían cupo en la planta, dándole derecho al aumento remuneracional, no hacia el grado, no así al grado militar dentro de Gendarmería,
pero sí el aumento, no al cargo, sino aumento a la remuneración. Y de esa manera pudimos resolver un punto que era muy demandado por ello. Y si agregamos un incentivo al retiro, que permitió que las personas que estaban en la cúspide de la carrera pudieran efectivamente retirarse, se produjo un escalafón mucho más justo que resolvió el problema por mucho tiempo. Creo que ahora tienen otros problemas, pero ese problema lo resolvimos en esta misma comisión, con buena voluntad. Muy bien. Señor Ministro, para cerrar el debate. Muchas gracias, presidente. Bueno, efectivamente este es un proyecto bastante central para nosotros como gobierno. Creemos que es muy importante para el sistema de justicia. Tal como ya lo señaló el fiscal nacional, es necesario fortalecer al Ministerio Público. Este proyecto tiene 4 grandes ejes. En primer lugar, refuerza el personal para la tramitación de causas. En segundo lugar, fortalece la atención de víctimas y testigos, también para lo cual se requiere mayor personal. Se crea una unidad de supervisión para la persecución penal con el objeto de hacer más eficaz y evaluar la persecución penal que está llevando adelante el Ministerio Público, y se reestructuran las divisiones funcionales del Ministerio Público. Esos son los 4 grandes ejes. Para eso, este proyecto implica una gran cantidad de recursos públicos. Efectivamente, los recursos públicos, como todos ustedes saben, no son ilimitados, son bastante finitos, y en este proyecto se está realizando la inversión más importante que ha tenido el Ministerio Público en su historia desde su creación. Son 45.000 millones de pesos y fracción en régimen, junto con el proyecto que crea la Fiscalía Supraterritorial. Es la inversión más importante del Ministerio Público. En total son más de 53.000 millones de pesos. Este proyecto, 45.000 millones en régimen, y la Fiscalía Supraterritorial 7.000 millones de pesos en régimen, en total 53.000 y fracción, casi 54.000 millones de pesos en régimen, la inversión que se está haciendo. Por cierto, a nosotros nos gustaría resolver todas las dificultades que tienen los funcionarios y funcionarias de todas las instituciones del Estado, pero los recursos son limitados, y los ejes que se acordaron además con el Ministerio Público tienen que ver con esos 4. Fortalecer el funcionamiento para la tramitación de causas, fortalecer la protección de víctimas y testigos, para lo cual se requieren más funcionarios. En total, este proyecto incorpora 819 funcionarios en fortalecimiento. Ustedes tienen los desgloses, son 205 fiscales nuevos, 4 jefes de unidad nuevos, 337 profesionales nuevos, 118 técnicos nuevos, 150 administrativos nuevos, 5 auxiliares nuevos. Eso en total son 819. Si esto además le sumamos los de Fiscalía Supraterritorial, son 98 cargos más. Estoy terminando. Lo que quiero decir es que efectivamente se nos quedan temas fuera, pero que, tal como dice el fiscal, son temas que podemos abordar en otras materias, y el eje de este proyecto es fortalecer el Ministerio Público para la tramitación de causas, para la protección de testigos, para la supervisión de la persecución penal. Muchas gracias, presidente. Muy bien, cerrado el debate, iniciamos votación. Gracias, señor presidente. Don Jorge Alessandri, votación general. A favor. Don Marcos Silavaca. A favor. A favor. Don Raúl Leiva. A favor, señor secretario. Don Raúl Soto. A favor, don Raúl. Don Andrés Longton. A favor. A favor, don Andrés. Doña Javiera Morales. A favor también. Don Luis Sánchez. A favor. Don Leonardo Soto. A favor. Doña Lorena Fríes. A favor. A favor. Señor presidente. ¿Qué? Suspenso. Le toca a usted. ¿Usted vota, presidente? ¿Usted también vota? Perdón, a favor. A favor. No, pensé que estaba esperando. Ya, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Unánime, 10. ¿no? Unánime 10-0-0. Bien, se aprueba de manera unánime la votación en general del proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público. Quiero agradecer la presencia de las asociaciones de funcionarios del Ministerio Público. Les pedimos por favor que nos hagan llegar sus presentaciones, sus observaciones durante este tiempo, para que los parlamentarios pudiéramos revisar el detalle de sus exposiciones. Y también agradecer, por supuesto, la presencia del señor fiscal nacional, del Ministerio Público, don Ángel Valencia, y también del señor ministro que nos acompaña. Muchas gracias, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.